con tsunami, tenemos de todo. Vas vos y aportás tu granito de arena incendiando las islas. No, hay que estar loco para eso, ¿eh? Hacemos una nueva pausa y volvemos enseguida. Acordate que en el próximo bloque vamos a hablar sobre los incendios en humedales. Para eso, conversaremos con Romina Araguas, una abogada ambientalista que viene denunciando hace tiempo la quema de pastizales en las islas del Paraná. Este es el carpincho, infaltable en todos los bañados de las provincias mesopotámicas y en algunas otras regiones de la Argentina. Los guaraníes lo llamaban capibara, es decir, el señor de las hierbas. Es el roedor más grande del mundo, puede llegar a medir hasta 1,30 m y pesar hasta 60 kilos. Su gran tamaño, combinado con su andar lento, lo convierten en una pieza clave en la base de la cadena trófica. De su carne suelen alimentarse pumas, yaguaretés, gatos monteses e incluso caimanes, águilas y algunas serpientes. Aunque no se trata de una especie en peligro de extinción, este señor de las hierbas sigue siendo víctima del tráfico de cueros y de la constante modificación de los ecosistemas debido al avance de la frontera agrícola. Quédate, ya volvemos con más Ambiente y Medio, el magazine verde de la televisión abierta argentina. Seguimos con más Ambiente y Medio, periodismo en perfecto estado de conservación. Hoy tenemos que cuidarnos más que nunca. Por eso queremos mostrarles dos productos sanitarios que son indispensables para combatir los agentes contaminantes externos. Las mamparas encastrables de fácil instalación y las máscaras faciales, ambas opciones altamente resistentes y pensadas para el momento, con acrílico o policarbonato compacto. Lo podés conseguir en Polilux, variedad de planchas plásticas para la construcción, remodelación, diseño y arquitectura. Ubícalos en Cava, Pilar y Rosario. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Cuando elegís papel Ledesma, elegís un consumo responsable. Porque nuestro papel se elabora a partir de la caña de azúcar, un cultivo renovable año a año. Elegí Ledesma, elegí cuidar el ambiente. Antes de que fuera interrumpido, les estaba contando que todo incendio, en términos ambientales, presenta, en líneas generales, consecuencias negativas para el terreno donde se produce ese fuego. Sin embargo, no debemos olvidarnos que este es un sistema natural único en el mundo. El delta es un humedal, un sistema natural complejo, pero con funciones muy específicas, que siempre las asociamos a una gran esponja que retiene el agua cuando sobra, la libera cuando falta, siempre filtrándola de modo que sale mejor de lo que entra. Los productores ganaderos, con sus incendios, amenazan a este ecosistema prohibiéndole que brinden las propiedades que siempre brindaron, además de amenazarlo con transformarlo en otro ecosistema que no sabemos qué va a ser, pero que ambientalmente no va a estar bueno. Hablar de esta problemática de incendios nos lleva directamente a hablar de sus consecuencias. Biodiversidad. Montones de especies y de fauna silvestre que se ven obligados a abandonar sus hogares, madrigueras, cuevas, nidos, etc. por el fuego y que en el mejor de los casos logran escapar y en el peor de los casos se ven atrapados por el mismo fuego. Vegetación. Bosques enteros de ceibos, espinillos, laureles que tardarán añares en recuperarse. Y justamente la falta de vegetación provocan que en el lugar las temperaturas suban muchísimo. Y por último, una contribución a la crisis climática. Toda quema genera gases, en este caso monóxido de carbono, que contribuye al efecto invernadero. ¿Razones para hacerlo? Hay muy pocas, pero para no hacerlo hay un montón.
Estos incendios, hay que decirlo, ocurrieron durante la cuarentena. Mientras estábamos en nuestras casas, los productores ganaderos iban y prendían justamente para expandir la frontera agrícola. En pandemia, hablar de las consecuencias en salud que esto trae parecería innecesario. Problemas respiratorios, problemas en la piel, problemas en los ojos, por prácticas más propias del siglo IV que del 2020. Un problema que debe frenarse porque si no será irreversible. El Taller Ecologista de Rosario es una organización ambientalista muy comprometida con esta causa, por eso quisimos darle un pequeño espacio y que nos cuenten cuáles son las verdaderas consecuencias en materia de salud y en materia ambiental que esto trae. Las consecuencias en la salud y ambientales de los incendios del Delta del Paraná son múltiples y afectan tanto a las poblaciones isleñas, a las poblaciones de las ciudades costeras y a los ecosistemas del delta. En las ciudades costeras, el humo y las cenizas en reiteradas oportunidades invadió el aire de las ciudades, afectando sobre todo el sistema respiratorio, aún más las personas con enfermedades crónicas, y también provocó la disminución de la visibilidad, sobre todo en determinadas horas del día. Esta situación que también padecen los pobladores del delta, además, se le suma la destrucción de viviendas que fueron alcanzadas por el fuego. Lo importante es tener en cuenta que en un contexto de pandemia, estas situaciones intensifican aún más la vulnerabilidad de los pobladores de las ciudades costeras y de las islas. Este también es otro claro ejemplo de las consecuencias que tiene un incendio. Así queda un espacio, un terreno después de una quema, desprotegido, seco, prácticamente muerto, con vegetación que va a tardar mucho en recuperarse y que además una nueva vegetación que no puede volver a brotar justamente porque el suelo quedó prácticamente estropeado. Y estas consecuencias no solo se sufren hoy, sino que también se van a sufrir por bastante tiempo. Seguimos en Ambiente y Medio en este programa especial dedicado al tema incendios. Estuvimos ya analizando la situación de Galicia, de España, y Mauricio en sus informes ya nos estuvo contando cuál es la situación que se vive en las islas del Delta. Y nos pareció interesante y propicio hablar desde el derecho. Por eso estamos conectados vía Zoom con Romina Araguaz. Ella es abogada especializada en derecho ambiental y pertenece a la organización civil El Paraná No Se Toca. Hola Romina, gracias por atendernos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Daniel? Bien. ¿Vos estás en Rosario? Sí, nosotros somos una organización de Rosario, de la ciudad de Rosario. ¿Y cómo se estuvo viviendo en Rosario toda esta situación de la quema? Fue muy desagradable la situación. Estuvimos ahumados. Nos levantamos varias mañanas con afecciones respiratorias, llenos de humo, y nosotros con desesperación al ver el estado del humedal, al ver el humedal ardiendo. Claro, qué desesperación. ¿Y ustedes consideran desde la organización en forma colectiva o en forma particular vos que esto está relacionado a una quema organizada? Nosotros vemos viendo desde hace muchos años que esto responde a un patrón, desde que la ganadería se ha trasladado al humedal en busca de espacios por la expansión de la frontera agrícola. Esto casualmente está reflejado en el Plan Integral y Estratégico de Conservación del Delta del Paraná. Se venía observando esta situación y tiene que ver con el estudio que se hizo del aumento de la ganadería. Nosotros lo relacionamos directamente con la ganadería. Si bien puede haber algunas actividades como la caza o algunas gente que va a acampar y reja, pero creemos que la magnitud de los incendios y cómo se estuvo desarrollando en este tiempo tiene que ver directamente con la ganadería.
De lo que me acabas de hablar es de lo que comúnmente se llama el PIECAS, ¿no? Que es el Plan Integral Estratégico para la Conservación y el Aprovechamiento Sostenible de la región del Delta del Paraná. Lo leo textual. Ustedes, a través de ese plan que se reactivó en estos últimos días o en estos últimos meses, pueden observar todos estos datos que me estás comentando. ¿Es así? El PIECAS, que es un plan que se había realizado ya en el año 2014, en el 2008 padecimos nosotros una situación similar a la que vivimos ahora, de grandes focos de incendio en las islas que llegaron incluso a la ciudad de Buenos Aires. Desde entonces se estuvo realizando, desde más o menos 2010 hasta el 2014, en el 2014 se publica el PIECAS. Pero este plan nunca se financió, no se llegaron a constituir las autoridades, el comité que incluía el PIECAS nunca se llegó a constituir y fue desfinanciado el plan. Por lo que a partir de 2014 y hasta la actualidad el PIECAS no estuvo vigente. Con la llegada del nuevo gobierno se comenzó a hablar nuevamente de PIECAS y después de las quemas estas que estuvimos sufriendo, al parecer hay toda una movida. Nosotros, la verdad que después de ver cómo se realizó y de no tener una respuesta, estamos medio desilusionados. Creemos necesario que se ponga en práctica el PIECAS, porque es un plan interregional, consensuado, con organizaciones, con gente, con científicos que participaron en la gestión. Es un modo de gestión de todo el área de humedales del Delta del Paraná. Creemos que es necesaria la aplicación. Inclusive este plan tenía una forma de mitigar este fuego, en un modo interregional, para no responsabilizar solamente, como pasó ahora, a la provincia de Entre Ríos, y necesitamos que este plan se aplique de una buena vez, que se gestione, que se financie y se aplique. Romina, ¿no te crees que no parecería que se tardó demasiado en declarar la emergencia ambiental en la zona? Sí. Lamentablemente tuvimos que esperar una situación desesperante para Rosario, porque la zona de humedales viene siendo castigada desde hace muchísimo tiempo. La ganadería no solamente crea focos de incendios, sino que también terraplena. Los terraplenes, hasta tenemos un fallo judicial de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el fallo Majul, que habla de la importancia de los humedales, y del agua sobre todo, y de la importancia de que estos humedales sean reconocidos. Los terraplenes matan el humedal. El humedal es necesario para la vida y es fuente de vida y de donde nace y se repone el agua. Entonces es necesario que nosotros entendamos esto. Claramente fue tardía. Los terraplenes, la caza furtiva, los humedales son tierra de nadie y es necesario que le demos una protección. Y en ese sentido cabe la pregunta de si finalmente no sería el momento indicado para que se sancione una ley de humedales que tuvo, si mal no recuerdo, en 2013 y 2016 tuvo media sanción del Senado, pero diputados finalmente no la terminó de sancionar. Bueno, ¿cuál sería el pedido desde ustedes como organización civil y de muchos que estamos desde hace años pidiendo que esa ley de presupuestos mínimos se sancione? Sí, claramente. Desgraciadamente los lobbies que hay alrededor de la ley de humedales son muchos y hay muchos intereses en los humedales de toda la Argentina, tanto mineros como urbanísticos, ganaderos. Entonces, esta ley de presupuestos mínimos, que es súper necesaria para la organización, para el planteo de las regiones y que esclarecer normas de qué se puede realizar, normas y controles sobre las áreas y las actividades que se pueden realizar y no en los humedales. Creemos que esa ley es fundamental. Existe todavía un proyecto de ley de la senadora Bodarda y hay también, de las organizaciones que formamos el Corredor Azul, estamos tratando de que se lleve a cabo un proyecto de ley, estamos acordando un proyecto de ley para consensuado, con consenso de la sociedad civil, para que se lleve adelante y finalmente tengamos nuestra ley de humedales. La última que está relacionada, la última pregunta, ¿no? Que está relacionado con desde la organización civil, y sabemos que hubo otras denuncias, ya sea en Entre Ríos y en Victoria, si mal no recuerdo. ¿Podés contarme un poco cuáles fueron esas denuncias penales que ustedes hicieron y cómo continúan?
Mira, nosotros realizamos una denuncia particular en el mes de marzo. Recién iniciado el año ya se empezaron a dar las situaciones de quemas y veíamos que durante el invierno se iban a agravar estas situaciones. Entonces realizamos una denuncia penal en el Juzgado Provincial de Victoria. Cuando ya la situación se vio agravada porque el humo de las quemas llegó a la ciudad de Rosario, la Intendencia de Rosario, Pablo Hapkin, realizó una denuncia en el Tribunal Federal de la ciudad de Paraná, que tiene competencia para esta zona. Y a esta denuncia se unieron también de las gobernaciones de Entre Ríos y la gobernación el Ministerio de Medio Ambiente de la Nación. Hasta ahora lo único que sabemos de esas denuncias es que han encontrado a 7 personas, se hizo un mapeo y se hizo se contrarrestó lo existente en el catastro provincial con los focos de incendio. Entonces se encontraron 7 propietarios de los terrenos. Muchos de ellos se salieron a decir que no realizan actividad, que tienen sus tierras en alquiler o que no realizan quemas. Bueno, la verdad es que nosotros nos vamos a constituir como querellantes en esta causa porque entendemos que tiene que proseguir y tienen que buscarse a los responsables de estas acciones. Por último, Romina, ¿cómo le explicás a la sociedad que se deben parar con estos incendios y que se deben cuidar los humedales? ¿Cuál sería tu manera de explicarle a quienes nos están viendo que esto debe parar de una buena vez? Los humedales son fundamentales para proteger el agua. Los humedales son como el riñón de nuestro río y sin nuestro río nosotros no podemos vivir. Además son fuente de biodiversidad, absorben el dióxido de carbono, fundamentales para contrarrestar el cambio climático. Tenemos que entender que sin los humedales nuestra vida, como la conocemos hoy en las ciudades, sería imposible. Así que cuidar los humedales es cuidar nuestra vida. Gracias, Romina, por esta charla y bueno, esperemos que esto de alguna manera finalice y que se sancione de una buena vez una ley de presupuestos mínimos sobre los humedales. Muchas gracias, Romina.